Hola, ¿qué tal? A continuación utilizaremos la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de corriente, la regla divisoria de voltaje y la regla divisoria de corriente en este circuito mixto, el cual consta de 6 resistencias con una intensidad total de 12 amperes. Como vemos, tenemos en serie la resistencia 2 y 3, pero con paralelo con resistencia 1. Y de igual manera tenemos las resistencias 5 y 6 en paralelo y con la resistencia 4. Todo esto lo vamos a calcular por las leyes y por las reglas divisorias. Bueno, en nuestro circuito empezaremos a ocupar la ley de Ohm para empezar a sacar nuestra resistencia total, la cual sugiere ir descomponiendo nuestro circuito a nuestras menores resistencias, la cual nos dice que la resistencia 1 a la 3 es igual a la resistencia 1 que está en paralelo con 2 y 3 que están en serie. Resistencia 1 en paralelo con 5 más 7, y esto es igual al inverso recíproco de 1 sobre 12, que es el resultado de 5 más 7, más 1 sobre 3, que es la resistencia 1. Tenemos un resultado de 2.4 ohms. Por este lado del circuito tenemos que la resistencia de 4 a la 6 es igual a la resistencia 4 en paralelo con la resistencia 5 y también en paralelo con la resistencia 6, que esto es lo mismo decir que es el inverso recíproco de 1 sobre 9, que equivale a la resistencia 4, más 1 sobre 11, que es la resistencia 5, más 1 sobre 8, que es la resistencia 6. Tenemos un resultado de 3.057 ohms. Nuestra resistencia total, como quedaron dos resistencias en serie, tenemos que resistencia 4, 5 y 6 más resistencia 1 y 2 es igual a 5.457 ohms, que es nuestra resistencia total. Siguiendo con nuestro problema, vamos a ocupar la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que la intensidad que entra en un nodo es la misma que sale en el nodo de salida. Entonces vamos a calcular la intensidad en R1 y en R2 por ley de Kirchhoff, la cual tenemos resistencia total, las resistencias respectivas, pero necesitamos voltaje en el nodo AB. Entonces, para determinar el voltaje tenemos que intensidad total por la resistencia total, que es de 1, 2 y 3, que es lo que vamos a sacar del circuito este. ¿Ok? Bueno, tenemos voltaje en AB es igual a 12 por 2.4 ohms, que era la resistencia que anteriormente habíamos sacado. Voltaje en el nodo AB es igual a 2.8 volts. Ahora tenemos la intensidad en R1 es igual al voltaje en AB sobre la resistencia 1. Quiere decir que el voltaje de 28.8 volts sobre 3, que equivale a nuestra resistencia 1, es igual a 9.6 amperes. La intensidad de la resistencia 2 es igual al voltaje AB sobre la resistencia 2.3. Como están en serie, se tienen que sumar. Entonces tenemos que 28.8 entre 12 es igual a 2.4 amperes. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, nos dice que la sumatoria de las dos resistencias nos tiene que dar la intensidad total, que era la que entraba. Entonces quiere decir 9.6 más 2.4 es igual a 12 amperes. Ahora, con la regla divisoria de corriente, vamos a comprobar que efectivamente se dividen las corrientes en los
en los circuitos en paralelo. Lo que quiere decir que vamos a calcular la resistencia 1 y la resistencia 2.3 que están en paralelo. La fórmula nos dice R23 sobre R1 más R2 por la intensidad total para calcular R1 y R1 sobre R123 para calcular la resistencia 2.3 por la intensidad total. Quiere decir 12 ohms sobre 15 por 12 amperes es igual a 9.6 amperes, que era lo mismo que habíamos calculado por la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora tenemos 3 entre 15 por 12 es igual a 2.4 y vamos a corroborar que efectivamente nos dan los dos resultados. Ahora, por la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que el voltaje en el nodo AB es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, que es igual al voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2 es igual a la intensidad que hay en resistencia 2.3 por la resistencia 2, que es lo mismo que tengamos que 2.4 amperes por 5 es igual a 12 volts. Voltaje en R3 es igual la intensidad en R23 por la resistencia 3, que es igual a 2.4 amperes por 7 ohms es igual a 16. Haciendo nuestra sumatoria, como nos dice la fórmula, es igual a 28.8 volts, que son los que tenemos que es lo mismo que tenemos del voltaje en el nodo AB, 28 volts. A continuación vamos a calcular, ahora por el medio de la regla divisoria de voltaje, los voltajes de R2 y R3 con la fórmula que nos indica la regla divisoria de voltaje, que es voltaje de Rx es igual a R resistencia X sobre la resistencia total sobre la cual se va a manejar por el voltaje total. En este caso sería el voltaje que está aquí del nodo AB, el cual nos indica que es de 28.8. Este es el que vamos a encontrar. Sustituyendo la fórmula con los valores, obtenemos que el voltaje en la R2 es igual a la resistencia de la R2, que es de 5 ohms, sobre la resistencia total R23, que es 5 más 7 sería 12, por el voltaje total que tenemos en el nodo, que es de 28.8 volts. Haciendo la operación nos da que un total de 12 volts. Después hacemos la del voltaje en resistencia 3. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora tomando en cuenta que la resistencia 3 es de 7 ohms y abajo la resistencia total, 2.3, que es de 12 ohms. Todo esto por el voltaje total que hay en el nodo, en el voltaje que es del nodo AB, que es de 28 volts. Y nos da un total de 16.8 volts. Haciendo la sumatoria vemos que sí nos queda como lo realizamos